Es uno de los proyectos ferroviarios que más ha dado que hablar en nuestro país y de los más esperados, la ya famosa Y vasca, y hoy abordaremos todo lo que hay que saber de este gran proyecto y del estado de sus obras. A pesar de la relevancia en todos los sentidos de Euskadi, sus conexiones ferroviarias dejan mucho que desear, es más, incluso algunas de sus ciudades más importantes no están conectadas por ferrocarril, al menos de forma directa y sin transbordo, algo que por fin dará un gran salto cualitativo con el proyecto del que hoy hablamos, una línea de alta velocidad que conectará sus tres capitales, Vitoria, Bilbao y San Sebastián, de forma directa y entre sí, además de Irún, que servirá como enlace con la red ferroviaria francesa, una de las claves del proyecto, aparte de dos paradas menores intermedias, como serán las de Astigarraga y Ezio-Itzazu. El proyecto contará con un total de 172 kilómetros de vía de ancho internacional, 94 en el tramo entre Vitoria y Bilbao, con un trazado en forma de Y, de ahí su nombre popular, y con un gran nudo o triángulo que conectará todos los ramales entre las localidades de Elorrio, Vergara y Mondragón en el centro casi exacto del trazado, que hará posible conectar las tres principales ciudades vascas entre sí en torno a 35 minutos, teniendo la peculiaridad única en España de que será operado no solo por trenes de Renfe o los franceses, sino por primera vez por ferrocarriles autonómicos, con Euskotren, que se encargará de los servicios que conectarán las ciudades del territorio vasco, algo así como los servicios AVAN. Además, este tramo forma parte de la red transeuropea, en concreto del Corredor Atlántico, que va de Estrasburgo a Lisboa, por el que también circularán trenes de mercancías, suponiendo una gran mejora en las interconexiones entre Francia y España a través de la frontera con Irún. Sin embargo, el estado de las obras es muy dispar todavía, muy complejas debido a las dificultades del trazado, pues en 3/5 partes del mismo, más del 60% la vía discurrirá en forma de túnel. En total se construirán 80 túneles, 5 de ellos de más de 1.800 metros de longitud y en un caso concreto llegando a rozar los 5.000 metros, teniendo más tramos soterrados incluso que el metro de Bilbao. Los viaductos, 71 en total, ocuparán casi el 10% del trazado y el resto, el 29 restante, será a cielo abierto, un dato que demuestra el porqué de la lentitud de unas obras que ha tenido de todo, incluso oposición enérgica de una parte de la sociedad vasca, sin olvidar que incluso en su día fue objetivo de la banda terrorista ETA, llegando incluso a perpetrar algún atentado de baja magnitud. Otro de los detalles más delicados y complejos del proyecto ha sido su integración medioambiental, debido a las características geográficas de la zona, con un trazado obligado a salvar los muchos parques naturales de la comunidad, teniendo especiales medidas tanto en el diseño como en la construcción y posterior mantenimiento del mismo, con el objetivo de minimizar al máximo el impacto ambiental, incluso en el aspecto visual de la obra. Uno de los datos más llamativos es que en los trayectos internos la velocidad máxima será de 220 km/h, muy por debajo de lo habitual en este tipo de líneas, debido ante todo a la gran cantidad de túneles por los cuales los trenes no pueden circular a velocidades máximas, mientras que el presupuesto de la obra, sin actualizar eso sí, se cifra en unos 4.860 millones de euros. Otro de los detalles más significativos de esta obra es su cofinanciación, inédita en España, pues el ramal guipuzcoano es totalmente responsabilidad del gobierno vasco, así como diversos tramos del trazado, incluso en financiación y ejecución de obras. Una de las claves será que el trazado en su totalidad no se acabará a la vez, así como las estaciones, incluyendo la integración en las ciudades, que irán con retraso. El tramo Vitoria-Bilbao está previsto que se inaugure primero, aunque con un detalle clave que os relataré más tarde, y a día de hoy se habla de 2026 o 2027 para la llegada a Vitoria y Bilbao, aunque con esto de las obras ferroviarias es siempre muy aventurado dar fechas concretas, mientras que el ramal con San Sebastián llegará algo más tarde, 2028 o 2029, recordando la prudencia en estos casos, pues aquí, como en la mayoría de proyectos similares, los retrasos suelen estar a la orden del día. Eso sí, cuando llegue lo hará de forma provisional en el caso de Bilbao.
a otra estación, pues el acceso a la ciudad será muy complejo y llevará bastante más tiempo por la construcción de un túnel de 7 kilómetros de acceso hasta la estación de Abando, por lo que el AVE llegará primero, probablemente hasta 2029 o 2030, a la estación de Basauri. Y ya desde allí se llegará al centro de Bilbao a través de otros servicios como los cercanías. Esta obra será especialmente delicada, por lo que pronto le dedicaremos un vídeo en el canal. Las otras dos capitales vascas también tendrán novedades respecto a sus estaciones. En el caso de San Sebastián, renovará profundamente su estación, y en cuanto a Vitoria, el proyecto será ambicioso, ya que se contempla una renovación total, incluyendo su soterramiento y el de un tramo de unos 3.620 metros de túnel. Detalles que os contaré junto a la estación de Abando mucho más detalladamente, como digo, en otro vídeo muy pronto. Los tiempos de viaje, una vez acabado todo el proyecto, incluidas las conexiones y sus extremos, serán de entre 28 y 38 minutos entre las principales ciudades vascas, 45 en el caso, por ejemplo, de Bilbao-Pamplona. El Bilbao-Madrid se podrá hacer en torno a 2 horas y 40 minutos, algo más en el caso de San Sebastián, 2 horas y 45 minutos, mientras que las capitales de Euskadi y España estarán a tan solo 2 horas y 10 minutos entre sí en tren, mejorando también mucho los tiempos con otras ciudades españolas. Sin embargo, a pesar de lo ambicioso e importante del proyecto, la Y vasca va a ser una auténtica isla ferroviaria durante no pocos años, ya que en todas sus conexiones habrá que esperar tanto en el tramo transfronterizo a través de Irún como en su esperada conexión hacia Santander, así como el caso de Burgos, que acumula mucho retraso con obras aún por empezar y de las que os hablé hace muy poco al detalle en otro vídeo. La otra pieza clave que está por hacerse, e incluso a día de hoy, aunque cueste creerlo, por decidirse, es el enlace con Navarra, que a su vez será la forma de llegar a Zaragoza, Cataluña y el resto del arco mediterráneo, y que tiene dos opciones sobre la mesa de conexión, aún, como digo, sin haberse resuelto, aunque todo hace indicar que en los próximos meses llegarán las reuniones definitivas para decidir dicha conexión, que divide a Gobierno Central y a los gobiernos autonómicos de Navarra y País Vasco, y poner por fin velocidad al proyecto, algo de lo que os hablaré al detalle muy pronto en otro vídeo. Hay que recordar que tras la llegada del AVE a Burgos, los tiempos de viaje de Euskadi respecto al resto del país con trenes Alvia han mejorado sensiblemente, situándolos actualmente en el caso de Vitoria y Madrid, cubriéndose con 2 Alvia diario por sentido y desde las 3 horas y 9 minutos. El Bilbao-Madrid se cubre en 4 horas y 28 minutos con 2 Alvias diarios por sentido, y en el caso de San Sebastián, la vía Ayaso está unida a Madrid con 3 trenes diarios por sentido y tiempos desde las 4 horas y 48 minutos. Por tanto, como veis, todavía queda un buen camino por recorrer en este crucial y complejo proyecto de infraestructuras, y que ante cualquier novedad, aquí estaremos para contarla. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios, y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.